Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan en este día. Somos de la Iglesia Evangélica Pentecostés Pacto Eterno de Azuqueca de Henares, España. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del libro de Josué, en el capítulo 3, verso del 1 al 5, dice la bendita y eterna palabra de Dios que la leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hemos tomado el mensaje para el día de hoy del libro de Josué, del capítulo 3. A la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios lo llevó a un desierto no conocido para el pueblo de Israel, un sitio donde para el pueblo de Israel era nuevo. Ellos nunca habían pasado por el desierto y nunca habían vivido, y nunca habían andado ni sabían lo que era desierto. Dios lo lleva primero al pueblo al desierto, y luego en el pueblo en el desierto ellos vagan por 40 años por su rebeldía. Dice la palabra de Dios que 38 años tardó en terminarse esa generación rebelde que salió de Egipto. Y a los 40 años, pues Dios mueve al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca y lo mete al pueblo al desierto, para que el pueblo aprenda a depender de Dios. Cuando ya las cosas naturales iban siendo escasas, entonces empiezan a funcionar las sobrenaturales. Bien, a la muerte de Moisés, entonces toma el mando del pueblo de Israel Josué. Y viene Josué y hace las cosas totalmente conforme Dios le ordena, Dios le manda, ¿no? Y dice que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ya han pasado más de 40 años, ya han dejado el desierto. Ahora van a pasar el Jordán para luego tomar a poseer Jericó. Pero note que el pueblo de Israel se toma un descanso, porque si usted tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio, usted tiene que detenerse y ver qué tiempo ha sido el fructífero y qué tiempo no. Tiene que tomar una meditación y tiene que entrar en total diálogo, en total intimidad con el Señor, reposar para que las ideas se aclaren, para que usted sea guiado a saber hacia dónde Dios lo va a llevar y qué son los pasos que tiene que seguir. No puede tomar usted su voluntad y hacer esto y hacer lo otro, como quien dice, en su voluntad y en su carne y en la fuerza, ¿no? En su propia fuerza. Dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Después de 3 días. Ellos descansaron, reposaron, porque había unas decisiones firmes que tomar. En los caminos del Señor no es que yo ahora hago esto y hago lo otro por emoción, no. Siempre tenemos que pedir dirección a Dios. Tenemos que dejar que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, que Dios nos conduzca, movernos cuando Dios nos diga que nos movamos y levantar nuestra mirada cuando Dios nos diga que la levantemos, ¿no? El verso 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En el arca del pacto era donde prácticamente era la representación de Dios en persona dentro del pueblo de Israel. Pero ahora el arca del pacto está en el pueblo de Dios dentro. La presencia del Espíritu Santo la llevamos nosotros dentro. En este caso, le dicen al pueblo de Israel que marcharéis en pos del arca. ¿Por qué usted tiene que marchar en pos del arca? Porque usted no sabe a dónde va a ir. Porque usted no sabe a dónde Dios lo va a conducir. Porque dentro de sus pensamientos, como cristiano, dependiendo del tiempo que lleve en el Evangelio, usted tiene que tener un croquis, un mapa ya, de cómo va a ser su ministerio, cómo va a ser su vida espiritual, qué va a ser en el futuro para el Señor y qué va a ser en el mundo secular también. Usted tiene que tener unos propósitos, unos motivos, ya un mapa, un croquis hecho en su mente de cómo va a trabajar. Pero independientemente de esa circunstancia,
Hay un mapa que usted no tiene en su mente y que usted no conoce, pero que el Espíritu Santo sí. Él lo sabe. No olvide que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso le dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Para ese territorio que usted no conoce, el único que lo va a guiar, que lo va a conducir, que lo va a llevar por ese territorio y que lo va a hacer lograr los propósitos que Dios tiene establecido para su vida, es la presencia del Espíritu Santo. En este caso, en el pueblo de Israel era el arca del pacto. El verso 4 es donde nos vamos a centrar en el mensaje. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Este es el centro del mensaje. Porque como cristiano, independientemente de los años que usted lleve en el Evangelio, de los años que yo llevo en el Evangelio, independientemente, tenemos que tener un mapa de todos los planes y propósitos que nos trazamos en la vida cristiana, en el ministerio. Si usted ya está caminando en el ministerio o si usted tiene seguro que el Espíritu Santo le ha mostrado su llamado y por ende usted está trabajando y se está esforzando para caminar en el ministerio. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Aquí nos centramos porque usted tiene que saber perfectamente bien que hay unos pasos y unos momentos y una circunstancia y ciertas áreas que se presentan en el ministerio que no están en su mapa que usted tiene hecho en su mente, pero en el mapa del Espíritu Santo sí. Usted no cuenta con la circunstancia una vez que empieza a caminar en el ministerio, no cuenta si va a ser factible tener un trabajo o no, no cuenta si va a tener para pagar el alquiler o no. En su mapa no están si algún día le va a hacer falta la economía o no. En su mapa tampoco está si ciertas relaciones se van a romper o no. En su mapa tampoco está si usted va a pasar hambre o no, si van a haber ciertas dificultades o no. Porque es un territorio desconocido para usted. Eso es lo que estaba entrando el pueblo de Israel, a un territorio desconocido. Y ese territorio desconocido no podían ir ellos en su voluntad, porque si en el desierto ellos fracasaron, tanto que se exterminó toda esa generación que salió de Egipto. La que iba a entrar a poseer la tierra prometida, que de hecho estaba ocupada, Canaán estaba ocupada, pero era la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que todo lo tomó Israel en guerra. Y ellos tenían que dejarse guiar por el arca del pacto, porque era un territorio conocido, para ellos era nuevo. Para ellos entrar a poseer algo desconocido, únicamente tenían que hacer a través del arca del pacto. Por eso les dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Porque hay circunstancias, momentos en nuestra vida que no las hemos pasado. Personalmente le puedo decir que dentro de los caminos del Señor, dentro del ministerio, he vivido momentos que jamás lo viví en el mundo secular. Impresionante. Pero independientemente de eso, sepa usted que dentro del ministerio es probable que ciertas relaciones se rompan. Es probable que dentro del ministerio que ciertas circunstancias tiendan a quererse entorpecer. Es probable que dentro de ese territorio conocido, que usted no conoce, pero que el Espíritu Santo sí lo conoce y que lo tiene bien controlado, ¿no? Dentro de esa circunstancia es probable que vaya a haber en cierto momento escasez, que vaya a haber en cierto momento un desánimo, que vaya a haber en cierto momento también aquella dolencia, que en aquel momento vaya a haber cierta crítica, cierta murmuración contra su vida. Pero son territorios desconocidos que no están en su mapa, pero que usted los tiene que pasar. Y si usted no los pasa guiado, dirigido por el Espíritu Santo, usted va a claudicar. Porque sepa usted que la palabra de Dios dice que vuestros enemigos serán los de tu misma casa. Y cuando la misma casa dice, se refiere no solamente al techo, sino también dentro de la iglesia. En el ministerio, el evangelio no es para cobardes. Ni tampoco el evangelio dice que las cosas sean fáciles. El evangelio no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas sean posibles. Son dos puntos diferentes. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. El pueblo de Israel aún no había sido redimido, su espíritu. Y esto es el punto que estamos viendo allí, porque la presencia de Dios iba en el arca del pacto, ¿no? Pero ellos, al su espíritu no ser redimido, por lo tanto tienen que mantener una distancia. Por eso es que Moisés
en cierto momento le dice a Dios, al Dios eterno, muéstrame tu gloria. Y a pesar de que estaba hasta 40 días con él, a solas en el monte. Bien. Por eso dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos mejores promesas. Nosotros tenemos ahora lo que Moisés deseaba tener, el Espíritu redimido, pero nosotros tenemos ahora la presencia. La presencia del arca la tenemos dentro. Y si nosotros como cristianos, usted como cristiano y yo como cristiano, no nos dejamos guiar de la presencia del arca que tenemos dentro, donde están nuestros recursos y todos los medios que necesitamos para seguir adelante, no solamente en el ministerio, sino también en la vida secular, se va a claudicar, va a fracasar. Porque vamos a un territorio no conocido para nosotros. Pero ese territorio sí lo conoce el Espíritu Santo y lo tiene ya demarcado, porque eso ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en aquellas cosas. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Solamente, mis santos hermanos, cuando nosotros vivamos esa relación, esa comunión íntima con el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, y cuando nuestra vida esté gobernada, dirigida y totalmente poseída por el Señor Espíritu Santo, son cuando las informaciones, los dictámenes médicos nos van a afectar, cuando el dictamen, la sentencia del juez no va a hacer efecto, cuando la crítica, la burla, la murmuración hacia usted, hacia mí, no va a hacer efecto. Cuando las noticias que no son muy buenas vienen, no van a hacerlo tambalear, no lo van a hacer claudicar. Son cuando se ve que las puertas se cierran, creyendo que no funciona lo sobrenatural en nuestra vida. Solamente cuando vivamos con esa relación íntima, personal con el Espíritu Santo, es cuando nada de esas cosas van a afectar a nuestras vidas, ni los momentos que vive el mundo entero, ni las circunstancias que muchas veces viven nuestros seres queridos, nuestros parientes en la carne, nada de eso va a afectar. Solamente cuando vivamos esa relación íntima con el Espíritu Santo, cuando nosotros entremos a ese territorio desconocido y dejemos que el arca que llevamos dentro, el Espíritu Santo, gobierne y dirija, solamente ahí vamos a poseer todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, nuestro ministerio y aún nuestra vida secular. Porque solamente cuando el Espíritu Santo gobierna, cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, cuando seamos llenos totalmente del Espíritu Santo, cuando vivamos esa relación personal con el Señor Espíritu Santo, cuando seamos embriagados de la presencia del Espíritu Santo y cuando aprendamos a escuchar, a oír y escuchar la voz del Espíritu Santo, es cuando entonces todas las circunstancias adversas que el mundo presenta, que la sociedad le presenta, no le van a hacer claudicar. No van a hacer mella, ni en su vida ni en la mía. Porque cuando usted vive esa relación con el Espíritu Santo, es entonces el verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Los resultados con Dios siempre son a ganar, siempre. Nadie puede superar la bondad de Dios, nadie. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, todo se encierra en la obediencia, todo. Solamente cuando el pueblo de Israel se dejó guiar por el arca del pacto, cuando miraban el arca del pacto y seguían la dirección que llevaba el arca del pacto, pudieron poseer primeramente Jericó y luego la tierra de Canaán. ¿Sabe, hermanos? Los momentos que se viven no son muy buenos. Aún dentro del núcleo familiar muchas veces se viven circunstancias que tienden a querer ser claudicar a los hermanos. Hermanos, vivir como cristiano y vivir lleno de la presencia del Espíritu Santo es vivir en un territorio que nosotros no conocemos. Y solamente de la mano de Él podemos ir. Y solamente de la mano de Él podemos avanzar. Y solamente de la mano de Él puede realizarse los propósitos de Dios en nuestra vida. Donde no está el Espíritu Santo, no hay nada. Absolutamente nada. Porque es Él el que convence, es Él el que redarguye, es Él el que da, es Él el que guía, es Él el que nos provee. En la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es donde nosotros nos podemos mover seguro
en ese territorio desconocido. Que no nos pase como Pedro, que aún viendo lo sobrenatural, claudicó, porque desvió la mirada en la tormenta. Nuestra mirada esté puesta siempre en Cristo Jesús. Hermanos, vamos adelante, pero que nos quede muy claro que solamente cuando aprendamos a comunicarnos y aprendamos a depender de aquel ser que vive en nosotros, llamado Espíritu Santo de Dios, cuando aprendamos a oír y escuchar su voz y aprendamos a dejarnos guiar por Él, entonces vamos a la tierra prometida y al territorio desconocido. Y entonces vendrán las señales, prodigios, milagros, sanidades y todo cuanto Él, solamente Él, el Señor Espíritu Santo, nos imparte y nos da conforme a nuestra obediencia. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos y amigos.